Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Hablando sin Máscaras. Hoy un tema muy especial. Vamos a hablar, ayer se conmemoró el aniversario de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Un momento para celebrar, ¿no? Porque al final pues es la que dicta y rige todas las leyes en este país, nuestra Carta Magna. Y pues ayer el presidente de México pues presentó unas iniciativas de ley que quiere que se reformen en la Constitución. ¿Qué significa esto? Pues que quiere hacer algunos cambios en la Constitución. La verdad es que pues me suenan más como a temas político-electorales. Yo ayer que la estaba desmenuzando, la verdad es que me di cuenta que pues es un grito desesperado. La realidad es que suenan más como a buenas intenciones y a temas de campaña que a una oportunidad concienzuda de las cosas. La verdad es que no creo que le hayan puesto mucho auge a todo. Sin embargo, ahorita voy a hablar de las 20 propuestas que tiene. 18 de ellas quiere que se incluyan en la Constitución, ¿no? 18 quiere que modifiquen la Constitución, y 2 que se integren a la Constitución para que pues ya queden permanentes. Qué triste ver que ya en el último año de su sexenio pues se ponga a querer arreglar las cosas que ha generado este tema. Entonces pues vamos a empezar, ¿no? Con la primera propuesta. La primera propuesta es que quiere pues sobre todo modificar algunas cosas. Permítanme, porque ¿cuál es la primera propuesta? La primera propuesta es reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho. Creo que esa pues ni siquiera tendría que haber sido una propuesta, ¿no? Suponemos que la Constitución rige para todos los mexicanos por igual. No hay ni clases, ni condiciones, ni razas, e ideologías. Pero bueno, pues al final el presidente quiere hacer este tema muy político. Entonces, pues la primera suena ahí interesante. La segunda es reafirmar el derecho de pensión a los adultos mayores de 65 años, que creo que es muy benéfico para todas las personas y para que dejen de usar los programas sociales y sobre todo la pensión para las personas de 65 años como un tema electoral, ¿no? Que amenazan con quitarles el apoyo si no votan por tal o cual candidato. Entonces, qué bueno que ya se puede incluir en la Constitución. Yo creo que la oposición y la misma bancada de Morena van a votar a favor de esta propuesta. Creo que es una propuesta que beneficia a todo el ámbito y sobre todo el político electoral. En la tercera ley que quiere aprobar es entregar becas a estudiantes de todos los niveles escolares. ¿Realmente creen que sea necesario entregar becas a todos los niveles? Primero, pues yo creo que debería haber más competencia para ganarse una beca. Ese es mi punto de vista, porque al final pues lo único que se genera es que pues medio estudien, medio hagan las cosas, medio hagan tarea, medio se presenten a la escuela y al final tienen una beca. Y que esa beca al final pues la usa más la familia para temas pues alimentarios, de transporte, para cosas que realmente no son para la educación del alumno. Entonces yo creo que ahí sí tendrá que haber ciertos candados. En la realidad es que no a todos se les debería dar una beca, porque estamos generando eso, que ya no haya un espíritu de competitividad. Antes recuerdo que para que uno ganara una beca pues tenía que ser sobresaliente en el estudio, ¿no? Y pues nos costaba mucho trabajo a los que alguna vez alcanzamos una beca, pues no era ya gratis, ¿no? No era como que te voy a dar una beca ya para que tengas ahí algo de dinero. No, la realidad es que nosotros la buscábamos, peleábamos, hacíamos tareas, íbamos todos los días a clases
estudiábamos para los exámenes, éramos una generación competitiva que no era de otra forma más que buscar siempre un beneficio, y en este caso era una beca. La cuarta es atención médica gratuita a todos los mexicanos. Eso también yo no entiendo por qué tendría que hacer énfasis en algo que el gobierno tendría que darnos. Es un derecho constitucional el de la salud de cada uno de los mexicanos. Entonces yo no entiendo por qué hacerlo. Pues yo creo que pues mucha gente ha de pensar que no es un derecho, pero ya es un derecho y tendría que él hacerlo valer. Ahora ya no hay medicinas en los hospitales, hay gente que tiene cáncer que desafortunadamente está muriendo porque no hay los medicamentos necesarios. Con esto del IMSS Insabi o IMSS Bienestar, creo que se llama ahora, pues ya cobran todo, ¿no? Aquí en el municipio en el que yo estoy había un hospital de la Secretaría de Salud del Estado, y la verdad es que pues muchas cosas las regalaban porque al final nos hacían un estudio socioeconómico y pues nos ayudaban ahí con los gastos que teníamos de salud. Pero ahora, pues ahora ya te hacen el estudio socioeconómico y ya pagas dependiendo de tu nivel económico, ya pagas. Ya no hay nada gratis, ya pagas. Y hay personas que toman alguna quimioterapia y me han comentado que están en 30,000 pesos las quimioterapias. Entonces es un tema delicado porque por un lado dice que todos tenemos derecho a la salud y por el otro lado, no, en la realidad de las cosas, pues no hay ni medicamentos en los hospitales. Eso es triste. Entonces, por eso yo les decía que esto yo lo veo más como un tema político electoral que como un tema que realmente le interesa al presidente. Después, en el número 5 está que los trabajadores pueden ser dueños de sus viviendas. Aquí yo la verdad es que lo veo muy complicado. Primero, porque el Infonavit no cumple con esta primicia, ¿no? El Infonavit es el Instituto Nacional para la vivienda, entonces, de los trabajadores. Entonces, el Infonavit tendría que enfocarse en más que en comprar ya cosas construidas, fraccionamientos. Debería enfocarse en él hacer los fraccionamientos, ¿no? Que al final las casas que ellos ven sean mismas del Infonavit. Eso sí tendría que ser, no que le compren a un tercero, porque eso es justo es la corrupción. Supongamos, yo por decir, en el 2005 saqué una casa en Infonavit, entonces esa casa la compré a 30 euros y el valor de la propiedad según la constructora era de 214,000 pesos y eso se iba a pagar a 30 años. Sin embargo, ya cuando uno llega al Infonavit y va a pagar, pues obviamente le generan intereses y los intereses no son nada gratis. Al día de hoy, después de 19 años de la deuda, aún se siguen debiendo 400,000 pesos de esa casa. Entonces, la realidad es que esa casa salió más de 1,000,000 de pesos, cuando no es una casa más que de unos 60 metros cúbicos, una recámara, un baño, sala, comedor y paren de contar, ¿no? Al final es triste que se paguen más de 10 veces o alrededor de 10 veces una casa, ¿no? que en realidad va perdiendo el valor porque los fraccionamientos que entregan las constructoras pues son o están ya en condiciones deplorables, ni siquiera llegan a los 30 años que aún no termina de pagar. No, los fraccionamientos que ya vendió, que se le vendieron al Infonavit, hoy se pueden dar a ustedes una vuelta, lo que es toda la zona de Izcalli, la zona de La Piedad, la zona de Lomas de Cuautitlán, son fraccionamientos nuevos, entre comillas, que al final ya no tienen la misma función de antes, ¿no? Son calles ya con hoyos, calles oscuras, sin luz, que al final pues nadie les da mantenimiento porque en algunas partes la constructora lo ha entregado al ayuntamiento y entonces no son colonias que el ayuntamiento tenga reconocidas y en las cuales pueda ellos meter recursos recursos municipales, vaya, porque estarían ejerciendo un mal uso de los recursos y eso pues obviamente sería un delito. Entonces
Es muy complejo el tema de las casas en ese sentido, pero también yo quisiera saber si el Estado tiene el dinero suficiente para poder darle a cada trabajador mexicano una casa. Porque de por sí no es tan fácil ya vivir en la ciudad, mucho menos en la zona conurbada, en donde tendrían que hacer estas casas, cuánto costarían las casas, cómo las pagaría el trabajador, y a quiénes beneficiaría este tema. Entonces es un tema que va más allá de que nos ilusionen con que va a tener un mexicano su casa propia. Es un tema en donde realmente tenemos que ver si hay el dinero suficiente en el país para que cada mexicano tenga su casa propia. Entonces, complicado el tema totalmente electorero, en el que la gente pues ve la imagen pero no ve el trasfondo. ¿De dónde va a salir tanto dinero? ¿Quién va a generar tanto dinero? ¿Quién va a patrocinar esas casas? ¿A dónde van a ir a dar esas casas? ¿En dónde van a estar? La verdad son muchas preguntas para un solo tema. Después tenemos el tema de prohibir el maltrato animal, ¿no? Pues la verdad también creo que es bueno, ya que la Constitución se hable ya del maltrato animal, perdón, como algo serio, como un tema preocupante, porque sí hay mucha gente que maltrata a los animales. Sí, también es importante que todos como ciudadanos tengamos conciencia acerca del maltrato animal y que no permitamos ya que se generen temas de maltrato animal en la ciudad, en el país. Y pues qué bueno que ya están pensando en introducirlo en la legislación. Ojalá existan multas para las personas que maltraten a los animales. Después, en el número 7 tenemos prohibir el fracking o la extracción de combustible fósil. Algo que también se me hace muy válido, que el huachicoleo fue algo que nos pegó a todos, ¿no? Que le pegó al presidente. Se supone que se ha combatido el tema del huachicol. Sin embargo, pues la verdad es que no se puede controlar del todo, porque pues, es un tema muy complicado para todos. La gasolina sigue subiendo, sigue por las nubes. Hoy ya está alrededor de 22.70 el litro de gasolina magna, y como en 25 pesos el de premium. Entonces sí nos han hablado de que no ha subido la gasolina, de que está mejor que en otras épocas, que es un tema relevante, ¿no? Pero la realidad es que aunque no ha subido de golpe por los 50 centavos que subía casi cada mes con los gobiernos anteriores, pues el tema de brincar de 12 pesos a llegar allá a 22 pesos, pues son 10 pesos de diferencia de cada litro de gasolina. Entonces sí es importante que también nosotros no nos dejemos llevar por lo que dicen siempre en programas que están ahí de la mano del presidente, porque pues por más que quieran esconder la realidad, por más que quieran esconder la historia, pues existe. Y lo triste de nosotros como ciudadanos es que estamos tan ocupados con el día a día que se nos olvidan los temas, o sea, se nos olvidan las cosas, ¿no? Al final, cuando Andrés Manuel quería ser presidente, dijo que los combustibles y el gas y todo eso iba a bajar de precio, y nada bajó de precio. Después hizo lo del gas del bienestar y esa cosa ya ni funciona, nadie sabe nada. Lo del Insabi tampoco funcionó. Entonces, de verdad, yo apelo a que ustedes ya no tengan una memoria tan corta, ¿no? Porque pues sí tenemos que ser críticos del gobierno, tenemos que ser críticos de donde estamos, pero como se los decía en los programas anteriores, una cosa es que estemos criticando y otra cosa que no nos demos cuenta de lo que está pasando, de las cosas buenas que estén pasando, ¿no? Porque al final también de eso se trata, de que no solamente nos dediquemos a criticar, sino a tratar de construir desde donde estemos un mejor país para todos. Después de ahí tenemos lo que es el número 8, perdón. Respetar las zonas con escasez de agua.
pues el tema del agua es un tema preocupante, lo hemos venido diciendo en programas anteriores. De verdad, cuidemos el agua. La ONU ya dio una fecha fatídica para el tema del agua, donde ya la escasez va a ser mucha. Estamos hablando del 2028. Así que si en 4 años no mejoramos nosotros nuestros hábitos con el agua, pues en el 2028 vamos a tener graves problemas de agua. Y entonces sí, lo que decían los maestros, ¿no?, de la vieja escuela, en un par de años, en un par de tiempo, pues las guerras van a ser por agua y ya no por petróleo. Entonces sí quiero que seamos muy conscientes de que el tema del agua debe ser ya un tema urgente, emergente, y que nosotros como ciudadanos debemos estar al pendiente de que nadie tire agua. Ojalá haya sanciones para las personas que todavía se atreven a lavar el coche con la manguera, o que salen a lavar las banquetas con la manguera. Yo creo que ya es momento de que pensemos seriamente en que eso ya no se puede hacer. Después tenemos el 9, que es prohibir el fentanilo y los vapeadores. Cosa complicada el fentanilo, porque más que mucha gente ya es adicta al fentanilo. Y el tema de los vapeadores, pues también no sé si el tema tenga que ver con que las cigarreras perdieron mucho en el tema con la competencia con los vapeadores, porque aparte de ser más económicos, eso dejémoslo así, son de sabores, y aparte pues entre los jóvenes se dio como una moda que de verdad bajó mucho la venta de cigarros, ¿no? ¿Generan el mismo daño que un cigarro? Sí, pero al final los costos y el estatus que genera usar un vapeador a tener un cigarro, y que el vapeador está permitido todavía en algunos lugares cerrados, con algunos antros, con algunos lugares donde la mayor parte de la gente se reúne, pues es mejor traer un vapeador, y ya se quita la tentación de estar fumando, y lo puede hacer hasta en conciertos, ¿no? Hay conciertos en los que usted ya no puede llevar cigarros, ya no puede llevar encendedores, entonces pues los vapeadores salieron para poder cubrir ese espacio que dejaron los cigarrillos. Después el 10 es el aumento del salario mínimo conforme a la inflación económica. Pues yo creo que aunque en este sexenio ha crecido el salario mínimo, el poder adquisitivo es el que no ha crecido. Entonces pues yo creo que sí es necesario que tengamos ya en cuenta que se necesita un salario que esté acorde a lo que hace cada trabajador. Entonces yo creo que sí es necesario una reforma política en el tema laboral, que sean salarios más justos, porque hay personas que todavía trabajan 8 horas y están ganando el salario mínimo, y de verdad son personas que arriesgan mucho físicamente y que al final pues no se ve compensado en el tema monetario. Yo creo que es momento de hacer una reflexión con respecto al salario mínimo. En el 11, el salario de maestros y policías no debe ser menor a quienes están inscritos al Seguro Social. Pues yo creo que sí, es necesaria esa reforma, porque pues los maestros y los policías son de los grupos de la población económicamente activa que más la sufren, ¿no? Primero los maestros, porque pues ellos están a veces por horas, y hay lugares en donde la hora para los maestros está en 50 pesos, ¿no? Entonces pues haciendo cálculos, si un maestro tiene 10 horas a la semana, son 500 pesos a la semana, y yo creo que un mexicano promedio no cubre necesidades con 500 pesos a la semana, ¿no? Obviamente pues ese sería como el mínimo en las clases, pero pues obviamente sí creo que debe haber ahí una reforma. Y con respecto a los policías, justamente siempre he tenido un tema con el salario de los policías, porque a mí se me hace un salario muy bajo para lo que hacen, ¿no? Que no es poca cosa más que arriesgar la vida.
Entonces, sí es importante que tengamos por ahí ya bien estipulados un tabulador, tanto para maestros y policías, que son una parte importante de esta sociedad. Después tenemos las 12, que es revertir las reformas de pensiones de 97 y 2008. ¿Para qué es esto? Pues sobre todo para garantizar a las personas mayores de 65 años que tengan una pensión digna y al 100%, ¿no? Que se quiten todos esos candados que se hicieron con las reformas del 97 y del 2008. Pero también ahí mi pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para todas esas pensiones? Pues sí tendríamos que ver. Imagínense, una persona de 65 años, ¿de dónde va a salir? En la casa de donde va a vivir, la pensión, ¿no? La pensión que les van a dar y toda la pensión que les da el gobierno. Entonces, sí son 3 temas fundamentales en donde tenemos que ver de dónde va a salir tanto dinero. La 13 es garantizar el derecho a la educación y el trabajo. Eso no tendríamos ni por qué mencionarlo, porque al final ya hay artículos en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 3 que habla de la educación, que es un derecho. Entonces no tendríamos por qué hablar de este tema. Sin embargo, creo que sí es importante que no se pierda de vista que la educación y el trabajo son unos derechos. El 14 es para todos los campesinos jornal seguro, justo y permanente. Pues también un tema abandonado por todos los gobiernos, hasta por el tema de los campesinos. Sin embargo, les decía, cómo hasta la época electoral y viendo que sí hay un cierto movimiento de la oposición con Xochitl, hoy se esté preocupando por los campesinos, ¿no? Qué complicado es que después de 5 años voltee a ver a los campesinos cuando él mismo pues no ha generado las políticas públicas para que los campesinos tengan una mejor calidad de vida. Después, el 15, el uso de 18.000 kilómetros de vías férreas en el país para crear trenes de pasajeros. Buen tema, mucha nostalgia con el tema de los trenes. Qué gusto saber que pueden regresar los trenes a la ciudad, al país, pero si van a ser igual de caros que el tren Maya y que va a ser más largo el trayecto en tren que en un camión de pasajeros, pues la verdad está de pensarse, ¿no? Si va a perder más el tema de los trenes contra el tema del transporte en general, pues la verdad no creo que tendría que ser algo en lo que tendríamos que pensar, porque si nos va a generar más gasto que lo que va a generar ganancia, pues mejor no hay que irnos por el tema de los trenes, ¿no? La 16 es la reforma electoral con reducción de gastos de campañas y recursos a partidos políticos. Otra vez, este tema ha sido una y otra vez recurrente, y yo me pregunto, ¿por qué desde el 2006 que él quiso ser presidente no pidió que se les redujeran los gastos de campaña? Pues no, porque al final con lo que él generó en esa campaña del 2006, pues pudo vivir todavía 12 años cómodamente para poder llegar a la presidencia. Entonces, sí, es un tema urgente y necesario. El gasto de los partidos políticos es mucho y solamente las cúpulas tienen acceso al dinero que llega a los partidos políticos. No llega ni siquiera a los militantes, ni a los simpatizantes, ni a los que se disfrazan de botargas en los eventos de los partidos, ni de los candidatos, ni los que mueven banderas. A ellos no les llega este dinero. El dinero llega solamente a las cúpulas, ellos deciden hacia dónde va este dinero y todo el gasto electoral que se hace es demasiado. No sé si ustedes no se aburren, pero yo ya estoy muy aburrido de ver puentes llenos de lonas, bardas llenas de nombres, gente que no conozco, gente que está ahí, gente que solamente hace el gasto. La verdad es que es triste que ver los impuestos de nosotros en los puentes, en las bardas, en los comerciales, en televisión, en la radio, en todos lados hay todo el tiempo temas electorales.
Después, el 17, jueces y magistrados del Poder Judicial sean electos por el voto popular. La verdad es que como tema importante sí es necesario que los jueces, que el Poder Judicial sea electo por el voto popular, que la gente tenga participación en estas designaciones, porque al final siempre son designaciones, y sobre todo que sea gente que no vaya a ser comparsa del gobierno, que realmente el Poder Judicial esté en contra de todo lo que sea malo para el país. Este señor ha hecho y ha dicho y ha deshecho todo lo que pueda de los jueces, y la verdad es triste ver cómo ha pisoteado el tribunal, ha hecho lo que él ha querido y siempre argumentando y escondiéndose diciendo que son tecnócratas, que son de la vieja política. Y yo creo que sí es necesario que la gente y que el pueblo sepa quiénes son sus jueces y magistrados, porque uno sale a las calles y es increíble que mucha gente no sepa quiénes son sus jueces ni magistrados y que son quienes defienden a la nación. 18, que la Guardia Nacional pase a ser parte del ejército mexicano. Ya lo sabíamos. Este presidente está empecinado en que todo sea parte del ejército, no sea que le tenga miedo, terminando su periodo, pero está haciendo un poder enorme para el ejército. Entonces yo diría que no, que cada quien por su carril. Sin embargo, estoy seguro que Morena va a hacer hasta lo imposible para que esto suceda, porque pues al final el ejército protege mucho al presidente. Después, convertir a la historia en políticas de Estado. Y otra vez aquí, la austeridad como nos la pinta él, pues suena hasta bonito, pero la austeridad como la realidad él la tiene, pues es que el señor vive en un palacio, ¿no? Y en ese palacio pues hay muchos lujos. Entonces la realidad es que no hay austeridad, la realidad es que ni sus hijos viven en austeridad, y los únicos que vivimos en austeridad somos los ciudadanos, ¿no? Esos que tenemos que salir a las 6 de la mañana a trabajar, los que tienen que salir a las 5 a vender sus productos, sus cosas para que otros más los compren. Entonces pues no sé a qué austeridad se refiere a este señor, pero él no ha hecho nada austero su gobierno. Y por último, dice aquí que la número 20 es eliminar dependencias y organismos autónomos del gobierno. Y con esto voy a cerrar el programa de hoy. Creo que es fundamental que como mexicanos no permitamos que él meta mano en todos lo que es los órganos descentralizados y que son los encargados de impartir justicia en este país. No permitamos ya que él meta mano en todo lo que tenga que ver en las legislaciones. No permitamos que él quiera imponer cosas que ya nos impuso a la hermana de Martí Batres, Leia Batres, y no es posible que quiera imponer todo a su modo. ¿Qué quiere hacer? Quitar todo lo que le estorbe a él para poder seguir haciéndose más fuerte él como persona. Yo creo que ya es momento de ponerle un alto. Es el momento de decir ya basta. Ya basta, te dimos el voto de confianza hace 6 años. Tú has hecho con este país lo que has querido, y la realidad es que la gente que votó por ti no quería eso. Sí, muchos siguen ahí ilusionados porque les das becas, o están ilusionados porque les das pensión, pero lo triste es que por unos pesos estamos vendiendo a nuestro país, lo estamos poniendo a tu merced, y no creo que sea el momento de que el país siga con un gobierno como este. Ya basta de la cuarta transformación. Sé que Claudia viene con lo mismo, le estás poniendo la cama a Claudia. Estas propuestas que estás haciendo, presidente, no son más que un tema electoral, y tú lo sabes, y la tristeza es que
Ya los mexicanos estamos hartos de tener gobiernos que solamente nos den a tole con el dedo. La verdad es que es para reflexionar. Quiero que cada uno de ustedes reflexione, comente, me diga qué piensa. A lo mejor no concuerda con lo que yo estoy diciendo. No se trata de que todos piensen igual, se trata de que podamos debatir, pero se trata de tener un mejor país. Se trata de tener un país a la altura de los mexicanos. De esos que todos los días nos la rompemos. De esos que todos los días buscamos mejores condiciones. De esos que todavía tenemos la esperanza de ver un gobierno que realmente se preocupe por los mexicanos. Los espero en el próximo programa y que tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.